Era una tarde común en Nueva York. El aeropuerto bullía de actividad, con sus pasillos llenos de viajeros apresurados, cada uno absorto en su propia frenética agitación. Los pasajeros se apresuraban a través del aeropuerto, ansiosos por llegar a sus puertas de embarque. Los anuncios se superponían, perdiéndose en el habitual tumulto de salidas y llegadas. La emoción del viaje flotaba en el aire, palpable a cada paso. La gente arrastraba sus maletas, mirando las pantallas de salidas, buscando sus asientos y preparándose para tomar un vuelo hacia Londres, hacia lo desconocido o lo familiar, dependiendo de su destino. En el cielo, el avión de la compañía Transatlantic ya se elevaba, cruzando el Atlántico, volando a una altitud donde solo las estrellas podrían perturbar su trayectoria. A bordo, en la sección de primera clase, el ambiente era suave, ligeramente relajado, como si este espacio hubiera sido creado para ocultar las preocupaciones del mundo exterior. Los asientos de cuero beige estaban inmaculados, y una suave luz tenue envolvía a los pasajeros, creando una atmósfera tanto íntima como exclusiva. Entre ellos, un hombre se mantenía tranquilo y sereno, casi invisible entre la multitud. Su nombre era Marcus Dupont. Un hombre de unos 50 años, elegante en su traje simple pero refinado, respiraba confianza tranquila. Era el tipo de hombre que no necesitaba hacerse notar para imponer su presencia. Cada movimiento que hacía estaba medido, como si hubiera alcanzado un estado de serenidad interior que pocos podían comprender. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, sus dedos apretados pero relajados, y sus ojos seguían los contornos de las nubes por la ventana, sumidos en una contemplación silenciosa. Parecía alguien que sabía exactamente quién era, que había atravesado suficientes tormentas para aceptar la suavidad de ese momento. Un hombre en paz consigo mismo, pero también con lo que lo rodeaba, cómodo en ese capullo de lujo, sin nunca mostrar pretensiones. Ligeramente apartada, Sophie, una azafata de unos 30 años, se ocupaba de preparar el carrito de servicio. Su mirada barría a los pasajeros, sus gestos precisos y metódicos. Sophie era conocida por su rigor y su sentido del orden. Los pasajeros de primera clase a menudo eran impacientes por ser atendidos, algunos mostrando aires de superioridad, otros exhibiendo una actitud de nobleza inesperada. Pero Sophie tenía poco tiempo para ellos. Los conocía demasiado bien, a esos viajeros que, en este espacio, se comportaban como si estuvieran en la cima de la jerarquía humana. Sin embargo, cuando vio a Marcus Dupont, un escalofrío sutil cruzó su mente. Un destello de desconfianza, casi imperceptible, cruzó sus ojos. Él estaba allí, entre los más privilegiados, pero no se parecía en nada a los que ella solía servir. No llevaba el resplandor ostentoso de las celebridades o los magnates de las finanzas. No, él era diferente. Su apariencia era sobria, sin brillo, pero su actitud, su postura. Eso fue lo que la perturbó. Irradiaba algo que no podía identificar, una especie de calma que le parecía casi sospechosa. Alguien que, con un simple gesto, parecía desafiar las normas implícitas que regían ese espacio, como si fuera un territorio que no tenía derecho a ocupar. Había una tensión subyacente, un desafío silencioso en torno a él. Ella no lo sabía, pero esa impresión persistía, aunque no pudiera explicarla. Sophie no pudo evitar notar cómo este hombre, tan calmado y desapegado, parecía ocupar un lugar que no merecía. Estaba acostumbrada a ver caras conocidas, hombres de negocios influyentes, personalidades que parecían merecer su lugar entre los ricos. Pero él no era un hombre de negocios, ni una celebridad. No encajaba en ninguno de los estereotipos de aquellos que accedían a este privilegio. Eso la desconcertaba. Se preguntó cómo había logrado conseguir ese boleto, quién se escondía detrás de esa cara impasible. Debía haber una razón, ¿verdad? Pero Sophie no dejó que nada de esto se notara. Su expresión seguía siendo imperturbable, profesional. No tenía la intención de ceder a esa sensación de irritación que empezaba a surgir en ella. Después de todo, su rol no era juzgar, sino servir. Sin embargo, algo en la actitud de ese hombre seguía irritándola, agitaba sus certezas como una leve brisa que perturba la superficie tranquila de un lago. Una pequeña semilla de duda había sido sembrada,
y no sabía aún cuán lejos iba a llegar a medida que avanzaba el vuelo. Marcus, sin embargo, no notó los pensamientos que cruzaban la mente de Sophie. Estaba demasiado absorto en sus propias reflexiones como para dejarse perturbar. El ligero ruido del motor y la sensación de que el avión avanzaba a una velocidad casi hipnótica eran elementos familiares que había aprendido a dominar a lo largo de los años. Estaba acostumbrado a ser juzgado sin que lo conocieran, esa mirada furtiva que los demás lanzaban, esa evaluación silenciosa y rápida de las apariencias. Cada vez, simplemente dejaba que los juicios resbalaran sobre él, como el agua sobre el cristal. Esta vez no sería diferente. El mundo estaba lleno de malentendidos, y las interpretaciones que se hacían de él, buenas o malas, ya no lo afectaban. Cuando presionó el botón de llamada para pedir un vaso de agua, un gesto tan simple y habitual para él, no esperaba una reacción tan brusca. Sophie, rápidamente, se apresuró a su asiento, su rostro congelado en una expresión gélida, desprovista de la calidez profesional que él esperaba. «¿Sí?», preguntó ella secamente, con un tono casi ácido, como si la hubieran interrumpido en una tarea más importante. Marcus, sin perder su tranquilidad, respondió con voz calmada, desprovista de exigencia. «Un vaso de agua, por favor». Ella lo miró un momento, sus ojos tan penetrantes como fragmentos de hielo. No había nada personal en su solicitud, pero ella, aparentemente, había decidido que esta situación sí lo era. Sin decir una palabra más, cruzó los brazos y se quedó frente a él, como para observarlo, juzgarlo, esperando una reacción que no llegó. «Puede esperar, como todos», replicó ella, con voz tajante. Sin mirarlo de nuevo, se alejó, su rostro duro como una máscara de mármol. Marcus, implacable como siempre, simplemente volvió su mirada hacia la ventana. Las nubes abajo parecían danzar en un lento vals, y el suave balanceo del avión le ofrecía algo de consuelo. Estaba acostumbrado a la incomprensión de los demás, a esa manera en que algunos siempre sentían el derecho de evaluarlo. Pero ese tipo de comportamiento no era nuevo para él. Solo era otra faceta de un mundo que se acostumbraba a clasificar a las personas. A pesar de esto, una tensión se había instalado. Los murmullos y las miradas furtivas de los demás pasajeros comenzaban a ser más frecuentes. Algunos intercambiaban miradas, con el ceño fruncido, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. El silencio del avión de repente parecía más pesado, más tangible, como si el aire mismo se volviera más espeso con cada instante. Pero nadie se atrevió a intervenir. Aún no. Tal vez por cortesía, o tal vez por miedo a romper la frágil tranquilidad de ese vuelo. Después de unos minutos, Marcus presionó de nuevo el botón, esta vez más lentamente, más resignado. Sophie llegó rápidamente, pero esta vez, su actitud era aún más hostil. Su rostro mostraba una irritación evidente. Sus pasos eran más firmes, más agitados, como si estuviera esperando una confrontación. «¿Qué quiere ahora?», preguntó, su voz más dura que antes, casi despectiva. Marcus, sin dejarse afectar por la dureza de sus palabras, respondió suavemente, pero con firmeza. «Creo que ha habido un malentendido». Hizo una pausa, su mirada fija en la suya, sin distraerse por la agitación que comenzaba a invadir la atmósfera. «Pedí un vaso de agua». Sophie puso los ojos en blanco, visiblemente molesta por su tranquila paciencia, y la situación pareció tensarse aún más. Sus rasgos se endurecieron, su boca se apretó. Respondió con una voz celada, como si quisiera humillarlo para hacerlo sentir su lugar. «No estamos aquí para servirle de esa manera. Esto es un vuelo, no un restaurante». El tono de Sophie se había vuelto condescendiente, casi reprochador. Los otros pasajeros, aunque intentaban disimular sus miradas, parecían ahora más atentos, percibiendo la tensión creciente, aunque ninguno se atrevió a involucrarse en esta altercación. Marcus sintió el dolor de sus palabras. Él había estado allí, sin brillo ni ostentación, y sin embargo ella lo había hecho parecer un intruso. Pero se obligó a mantenerse tranquilo, su mirada fija en ella, los hombros relajados, una imagen de serenidad frente a la tormenta. «No quería causar problemas», respondió tranquilamente, su voz una mezcla de dulzura y firmeza.
Si no puede traerme agua, puedo esperar. Sophie lo miró un momento, su rostro deformado por la irritación. Sus manos temblaban ligeramente, como si la tensión que llevaba dentro tratara de escapar. Pero en lugar de responder con palabras, algo en ella se rompió. Hubo un destello, una impulsividad, una violencia brutal que estalló sin previo aviso. En una fracción de segundo, levantó la mano y, en un movimiento casi reflexivo, le dio una bofetada. El sonido del contacto entre su palma y la mejilla de Marcus resonó en la cabina, un golpe seco que dejó sin aliento a todos. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Las miradas se habían quedado fijas. El aire parecía suspendido. El único ruido que permanecía era el del motor, resonando en los oídos de los pasajeros como una amenaza lejana. Los otros pasajeros estaban atónitos. La escena que acababa de ocurrir en la cabina era de una intensidad que superaba toda comprensión. Algunos intercambiaron murmullos discretos, mientras que otros permanecieron congelados, con los ojos muy abiertos, mirando a Sophie con horror. El silencio que siguió a la bofetada era pesado, como una losa de plomo, y cada segundo parecía durar una eternidad. Los pasajeros intercambiaban miradas furtivas, tratando de entender lo que acababa de suceder, pero nadie se atrevió a romper el extraño silencio que se había instalado. Había una incomodidad palpable en el aire, una sensación de incomodidad que se había expandido tan rápidamente como la sorpresa. Marcus, por su parte, permaneció completamente inmóvil. No se movió ni un centímetro. No dijo nada. El dolor en su mejilla era agudo, pero mantuvo la calma con una maestría casi sobrenatural. Sus ojos se posaron lentamente sobre Sophie, pero no había ni odio ni ira en su mirada. Solo se reflejaba una profunda tristeza, una tristeza casi infinita, como si los años observando la humanidad en toda su complejidad lo hubieran llevado a comprender el sufrimiento ajeno, pero también el suyo propio. Sus pupilas, de un azul profundo, se fijaron en las de Sophie, pero no hubo reproche en su mirada, solo una forma de empatía, como si el peso de sus propias experiencias le permitiera ver más allá del incidente. Había visto cosas peores, mucho más graves. Y sin embargo, esta bofetada, este acto de violencia gratuita, lo tocaba de una manera nueva, más dolorosa que todo lo que había vivido antes. Sophie, por su parte, parecía entrar en pánico al ver las reacciones de los pasajeros y la gravedad de su acto. Escuchaba los murmullos crecer a su alrededor, las miradas inquisitivas volverse hacia ella. Su corazón latía con fuerza, su respiración se volvía entrecortada. Sabía que lo que acababa de hacer era imperdonable. La bofetada no era solo un gesto impulsivo, sino una ruptura profunda, un acto que iba mucho más allá de un simple desliz. Había perdido el control, y el mundo que la rodeaba parecía escapar a una velocidad vertiginosa. Pero su orgullo, ese orgullo que la había protegido toda su vida, la impedía aceptar la vergüenza de su gesto. Debería haberse disculpado. Lo sabía. Pero estaba más allá de sus fuerzas. Sus labios permanecían sellados, su rostro impasible, a pesar de la agitación que hervía en su interior. Fue en ese preciso momento que el capitán entró en la cabina. Su silueta alta y autoritaria apareció en el umbral de la puerta. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose un momento en cada pasajero, y luego se fijaron en Marcus. Pareció reconocer al instante al hombre. Un cambio de expresión cruzó su rostro, como si un velo de comprensión se hubiera levantado, y avanzó rápidamente, su rostro marcado por la consternación. «Mon Dieu. Señor Dupont», dijo él, con voz casi ahogada por la sorpresa, sus rasgos hundiéndose de golpe. «Lo siento profundamente. No sabía que estaba a bordo». El capitán, visiblemente avergonzado, hizo una ligera inclinación ante Marcus, un gesto de respeto formal, aunque apresurado. Luego se volvió hacia Sophie, sus ojos endureciéndose de inmediato. «Señorita Sophie, esta situación debe resolverse de inmediato. Estará suspendida por su comportamiento», dijo con firmeza, cada palabra resonando como un trueno en la atmósfera tensa de la cabina. Pero antes de que Sophie tuviera tiempo de responder, Marcus levantó suavemente la mano, un gesto tranquilo y medido que detuvo de inmediato al capitán en su impulso. No estaba enojado,
ni siquiera ofendido. No quería que la situación empeorara aún más. No es necesario hacer un escándalo, dijo, su voz calmada y serena, pero marcada por una autoridad suave. Solo quiero que esta situación termine. Fue solo un malentendido. Las miradas en la cabina pasaron de la sorpresa a la comprensión. La revelación de la identidad de Marcus Dupont parecía transformar instantáneamente la atmósfera del avión. El hombre tranquilo y sereno no era otro que uno de los filántropos más influyentes del mundo, un multimillonario reconocido por su bondad y su compromiso social. Los murmullos comenzaron a propagarse entre los pasajeros, a la velocidad de un rayo, cada uno susurrando su nombre con asombro y respeto. El nombre, Marcus Dupont, se extendió como un fuego en la pradera dentro del avión, y pronto, una aura de respeto lo rodeó. Las miradas se volvieron más respetuosas, más admirativas. Algunas personas ya habían oído hablar de él, otras solo lo habían visto en los medios, pero todos sabían que era uno de esos que transformaban el mundo con acciones desinteresadas. Sus fundaciones, su compromiso con la justicia social y la educación, su apoyo a causas humanitarias, todo esto lo convertía en una leyenda viva. Y allí, en ese avión, el hombre que parecía tan tranquilo, tan sereno, era precisamente el que todos respetaban sin haberlo conocido jamás. Sophie, atrapada por su propio pánico, permaneció inmóvil, su rostro pálido. No se atrevía a levantar la vista. El peso de su error, la enormidad de lo que acababa de hacer, ahora le parecía insoportable. Sus piernas flaquearon, y sintió una oleada de vergüenza ascender por su cuerpo, pero no podía disculparse. Demasiado tarde. Demasiado tarde para los arrepentimientos. Pero, en lugar de buscar venganza, Marcus se volvió nuevamente hacia Sophie, cuyo rostro ahora era pálido por la vergüenza. Sus ojos, que antes eran tranquilos e impasibles, ahora estaban llenos de una compasión sincera. El aire denso de la cabina parecía volverse más espeso alrededor de ellos, pero Marcus no intentaba aumentar la tensión. No quería alimentar la ira o el rencor. Todos cometemos errores, dijo suavemente, su voz llena de sabiduría. Espero que esta situación nos enseñe algo a todos. El poder del perdón puede hacer más por sanar un alma que las palabras de amargura. Sus palabras, simples pero profundas, resonaron en el silencio de la cabina, penetrando en la mente de cada uno de los pasajeros presentes. Marcus no solo le hablaba a Sophie, sino a todos, a cada alma frágil que, en el fondo, luchaba contra sus propias imperfecciones y arrepentimientos. La sabiduría en sus palabras, la calma serenidad de su voz, traía una forma de luz en esa escena oscura. No solo recordaba a Sophie su error, sino que le ofrecía una oportunidad de redención, y a través de ella, a aquellos que eran testigos de ese momento. Sophie, con los ojos llenos de lágrimas, sintió una calidez inexplicable invadirla. Sus mejillas estaban rojas, no por la bofetada, sino por la magnitud del deshonor que sentía. Se desplomó sobre el asiento vecino, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. Nunca había imaginado que algún día sus propias acciones la llevarían a tal abismo. No solo lamentaba el acto de violencia, sino esta dolorosa revelación de una parte de sí misma que no reconocía. Se había enfrentado a su error, es cierto, pero también a una profunda lección de humildad, una lección que le llegaba al corazón. Se daba cuenta de que la verdadera grandeza no residía en la reprimenda o la venganza, sino en el perdón y la capacidad de levantarse después de una caída. Los pasajeros, que hasta ese momento habían permanecido expectantes, observaban la escena en silencio. Algunos tenían los ojos húmedos, tocados por la tranquila sabiduría de Marcus. Otros ampliamente estaban desconcertados, sin comprender cómo un hombre capaz de tales actos de grandeza podía mantener tal dignidad y serenidad ante la injusticia que le habían hecho. Pero todos, a su manera, estaban afectados por esta escena, por este encuentro inesperado entre el dolor, la redención y la gracia. Sabían, sin necesidad de palabras, que acababan de vivir algo más grande de lo que jamás habrían imaginado. Finalmente, Marcus se levantó, sus movimientos graciosos, casi fluidos. Hizo una inclinación respetuosa ante los pasajeros, un gesto de cortesía y reconocimiento. No esperaba ningún reconocimiento a cambio, pero sabía que ese pequeño acto de respeto era suficiente para cerrar el capítulo de ese momento.
Un gesto humilde, como un acto de soltarse, que ofrecía a todos un último suspiro de paz. Luego, sin decir una palabra más, se dirigió lentamente hacia la puerta de la cabina, sus pasos medidos y decididos. A medida que se alejaba, la tensión en el aire se disipaba lentamente. Lo que había comenzado como un incidente explosivo se transformaba gradualmente en un espacio tranquilo, casi sagrado. Una extraña sensación de paz se instaló entre los pasajeros, una paz que no venía del silencio, sino del reconocimiento del impacto silencioso pero poderoso del perdón. Ese momento, aunque breve, quedaría grabado en las mentes como un recordatorio de la fuerza que pueden tener los actos de bondad, incluso en un mundo a menudo atrapado en la tormenta. Y mientras el avión continuaba su vuelo por encima de las nubes, la cabina se bañaba en una tranquilidad renovada. Los pasajeros, ahora más unidos por la experiencia compartida, parecían encontrar, en lo más profundo de sí mismos, una forma de serenidad, un sentimiento de redención colectiva, un aliento de vida que los unía a todos.